Hey, ¿cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que todo en orden. Bueno, hoy les quiero contar una historia que viví con los del sur en el año 2002 aproximadamente. Y para contárselas, quiero remitirme a una serie de televisión eh, que existió cuando yo era más joven, casi adolescente. Esta serie se llama Los Años Maravillosos. Para mí es la mejor serie que ha existido en la historia de la televisión y del cine o de lo audiovisual, pues por así decirlo, a nivel mundial en toda su historia. Espero que se la vean. Acá les voy a poner un referente para que la busquen. Creo que es la mejor serie que se ha hecho porque habla de una vivencia familiar de un personaje pues a través de sus padres, hermanos, sus amigos, en el colegio, en la universidad, en fin. Y en esa serie del personaje, cuando iba a contar algunas historias, decía: yo no sé si las cosas ocurrieron así, pero así me gusta recordarlas. Entonces eso mismo es lo que quiero decirles hoy con la historia que les voy a contar, y es que yo no sé si realmente ocurrieron así, pero así me gusta recordarlo, porque aunque tengo muy buena memoria, no sé si con exactitud las cosas pasaron así, teniendo en cuenta que fue hace ya muchos años, y que fue una situación estresante y agobiante, pero, pero una experiencia finalmente importante de contar. Y se trata de cuando en el año 2002, el 2 de mayo del 2002, si mal no estoy, la guerrilla del ELN secuestró a unos choferes de los buses de los del sur con los cuales fuimos a ver un partido de Nacional contra Santa Fe. Digamos que todo empieza cuando esa noche del 1 de mayo, festivo, le ganamos a Santa Fe 2-0 en el Campín. Los goles, si no me equivoco, fueron de Jorge Agudelo en el primer tiempo, y terminándose el segundo tiempo, Iván Champeta Velázquez hizo el segundo gol para la victoria nacional 2-0. Yo me acuerdo que en esa época Nacional estaba muy mal, y ganarle a Santa Fe en Bogotá era algo inusual en esos 2 o 3 años, y celebramos mucho. Recuerdo que nos quedamos fuera del estadio un rato, los dos buses que fuimos, de manera extraña, pero agradable de recordar. No recibimos ningún hostigamiento de parte de la hinchada de Santa Fe, que realmente pues nunca ha habido una rivalidad extrema con ellos. Incluso recuerdo que un pelado de la barra, mientras estábamos ahí, intentó robarle algo a un hincha de Santa Fe y se metió al bus. Él no se dio cuenta que yo lo vi, y yo me metí al bus y le llamé la atención y le recuperé la camiseta al hincha de Santa Fe. Y obviamente les dije: hey, pero muchachos, si antes los hinchas de Santa Fe nos están respetando y pudiendo atacarnos, no nos están atacando, ¿por qué estamos haciendo eso? Los pelados de la barra me dieron la razón, se excusaron, y recuerdo que le devolví pues eso al hincha de Santa Fe, que también me agradeció ese gesto. Y recuerdo que unos minutos más tarde salimos, pero recuerdo que yo tenía buena comunicación con los jugadores y con el técnico de ese momento, que creo que era Alexis García, el maestro, y fuimos al hotel donde estaba Nacional. Recuerdo que entré al hall donde estaba Alexis, gran amigo, lo felicité y le agradecí, lo cual él respondió también con agradecimiento por nuestro apoyo y nuestra visita al partido. Me acuerdo que me regaló 20.000 pesos. Con esos 20.000 pesos compramos una botella de aguardiente, que yo no me acuerdo cuánto valía en ese momento, o dos medias, que le di una a cada bus, o dos botellas, una a cada bus. Pero me acuerdo que nos fuimos muy contentos pues, porque Alexis nos había dado eso, y nos fuimos tomando aguardiente. Recuerdo que el furor y la emoción de haber ganado ese partido nos hizo tomar la decisión, junto con uno de los choferes, Nelson, que nos transportó toda una vida, que no nos devolveríamos por la ruta del eje cafetero, pues Manizales, sino que nos devolveríamos por la ruta tradicional, la autopista Medellín-Bogotá. El problema es que había paro armado
que había impuesto la guerrilla del ELN y entonces era un riesgo para nosotros. A estas alturas tengo que decir que, como lo he dicho en algunas otras oportunidades, yo no he sido un viajero por tierra muy asiduo. Sí viajé cientos de veces a acompañar a Nacional con la barra, pero aún con todo lo que viajé hace muchos años, porque yo dejé de viajar por ahí en el 2005, 2006, 2007, a pesar de todo lo que viajé, hay gente en los del sur que ha viajado 1.000 millones de veces más de lo que yo he viajado en excursión, pirateando, echando dedo, en avión, como sea, pero han viajado más. Entonces no me quiero atribuir el ser viajero porque no es un baluarte ni un valor que yo pueda ostentar en la barra, como si lo pueden ostentar otros de mis compañeros que han sido 1.000 veces más viajeros. Pero en esa oportunidad tuve la suerte de estar con muchos de ellos, los que a estas alturas todavía viajan. Ya a estas alturas, cuando estoy grabando este video, van camino a Brasil a ver a Nacional. Ahí estaba yo con ellos en ese momento. Entonces recuerdo que tomamos la decisión porque estábamos enfiestados y nos creíamos muy valientes y bueno, estábamos muy alegres por la victoria nacional, de meternos por la tradicional vía Medellín-Bogotá. Me acuerdo que cuando llegamos más o menos por Doradal, paramos y ahí ya era una ruta cerrada, Puerto Triunfo y todo esto. Y paramos y me acuerdo que la gente nos decía, hey, ustedes están locos porque están por acá, hay paro armado, es peligroso. Y nosotros, ¿cuál? No copiamos de nada. Y avanzamos. Eso era más o menos ya amaneciendo. Pero recuerdo que como a las 8 o 9 de la mañana íbamos llegando al municipio de San Luis. Yo recuerdo, yo siempre iba pues con mi Walkman o con mi Discman oyendo punk rock o heavy metal, ensimismado, intentando combatir el ruido externo del vallenato que siempre se ha impuesto en los buses de la barra. O incluso tal vez por esos días puede ser que en el bus hubiéramos estado oyendo rock and roll. Pero me acuerdo que iba yo ahí concentrado pues con mi Discman. Y exactamente cuando uno llega a San Luis, al municipio de San Luis, que hay una subida a la derecha, recuerdo muy bien que por el ventanal del conductor, los que en ese momento íbamos despiertos y íbamos mirando pues hacia la carretera, vimos a un menor de edad con un fusil en la mitad de la carretera apuntándonos. Entonces obviamente nos asustamos mucho pero inmediatamente eso ocurrió, paramos los dos buses y eso que estaba ocurriendo al frente fue acompañado por una acción al lado derecho cuando 3 o 4 guerrilleros se acercaron al primer bus que era el nuestro, detrás venía el segundo. Yo iba prácticamente en la primera silla al lado de la puerta porque normalmente pues en nuestra condición de líderes nos toca estar ahí para bajarnos de primero ante lo que haya que hacer, hablar con la policía, bajarnos de primero, evitar algo, en fin. Entonces yo siempre iba ahí y recuerdo muy bien que uno de los guerrilleros se acercó y dijo, ¿quién es el encargado de este bus? Entonces me acuerdo muy bien que yo me impacté mucho porque era la primera vez en mi vida que yo veía a un guerrillero. Si nos ponemos a pensar en Medellín, en Bogotá o en Cali o en las ciudades o en un territorio más urbano, todos podemos decir que hemos visto a un mafioso, a un ladrón, a un sicario, a un delincuente, porque nos ha tocado convivir, crecer y coexistir en algunos ambientes, espacios, barrios, territorios con ellos. Entonces, sí, yo sí he visto un mafioso, sí, yo he visto un sicario, sí, yo he visto un ladrón, pero los que vivimos en territorios urbanos, difícilmente habremos visto un guerrillero en la vida. Entonces fue muy impactante y recuerdo que todos nos quedamos en absoluto silencio y con la mirada atónita al ver en vivo y en directo unos guerrilleros de carne y hueso con su vestimenta militar y con su brazalete rojo y negro del ELN, que es la guerrilla de la cual ellos hacían parte, una guerrilla que, como todos saben, existe desde los años 60, un grupo armado que hace parte del conflicto colombiano, un grupo de extrema izquierda y que por ese entonces tenía su territorialidad ahí en ese lugar del oriente antioqueño.
Entonces resulta que más allá del susto y de lo sorprendido que estábamos por ver a unos guerrilleros en vivo y en directo, después de haber visto un menor de edad que con un fusil nos obligó a parar, uno de los guerrilleros de barba, al decir quién está encargado de este bus, me obligó a que, por supuesto, en mi condición de líder y que la verdad es que siempre he dado la cara ante situaciones en las cuales mi liderazgo así lo exige, yo estaba a punto de decir, sí señor, yo soy el encargado de este bus. Y yo me acuerdo que yo estaba tomando impulso y tragando saliva para decirle que yo era el encargado, pero mientras ellos se acercaban, uno de nuestros choferes, que creo que es Nelson, se había bajado del carro, dio la vuelta, se hizo detrás de ellos y le respondió la pregunta a él. Sí señor, yo soy el encargado del bus. Es decir, que evitó que yo tuviera que responder. Entonces, mientras eso ocurría, mientras Nelson se identificaba, otro de los guerrilleros hizo lo mismo en el bus de atrás. Entonces los dos choferes se fueron con los guerrilleros, empezaron a subir hacia la entrada de San Luis, y a la misma vez nos dijeron, por favor, desalojen los buses y los choferes quedan retenidos. Entonces nosotros nos bajamos. Psicológicamente nosotros siempre hemos tenido un asunto muy extraño acerca de nuestro comportamiento ante situaciones adversas, porque muchas veces podemos comportarnos con miedo, otras veces con valentía ante diferentes situaciones que han ocurrido. Y recuerdo que ahí había una mezcla perfecta al respecto, algunos asustados, otros lo tomaban como riéndose, como burlándose de la situación. Entonces recuerdo que estuvimos ahí un rato. Normalmente ahí habían unos locales, unos pequeños estaderos donde siempre anteriormente comíamos. Me acuerdo muy bien que algunos de nuestros compañeros que eran peludos, tenían el pelo largo así como lo tenía yo, se empezaron como a esconder el pelo, otros empezaron a echarse agua y a bañarse en como en esos chorros tradicionales que hay por ahí. Y después, como de media hora de no saber qué hacer, pues yo propuse que empezáramos a caminar. Algunos otros compañeros líderes estuvieron de acuerdo y empezamos a caminar, habiendo dejado los buses ahí parqueados, y preocupados por la suerte de los choferes y sus acompañantes que se los habían llevado camino hacia San Luis en esa subida. Entonces, bueno, empezamos a caminar y digamos que no habíamos asumido como con la suficiente preocupación lo que nos estaba ocurriendo, pero empezamos a caminar, muy acostumbrados a caminar. Empezamos como a distanciarnos y a esparcirnos, algunos más adelante, otros más atrás, otros que que se quedaban sentados, otros que más adelante se metían a algunos charcos. Bueno, empezaron a pasar los minutos y las horas y solamente caminábamos y caminábamos. Ya el sol empezaba a pegar muy fuerte. Ya nos mirábamos y todos estábamos rojos por el rigor del sol. Cuando llevábamos, no sé, unas 3 o 4 horas caminando, recuerdo que yo estaba con un grupito de compañeros de la barra. Recuerdo muy bien que ahí habían pelados de La Floresta, pelados de Robledo, habían muchachos de Prado Verde, habían muchachos de los Infaltables de Bello. No se me olvida que había uno de los muchachos de los Infaltables, Felipe, tocayo mío, le decíamos Care Loco, y Care Loco se había comprado ahí en Doradal, o no sé si en Bogotá o más atrás, se había comprado como una olla a presión y algunos artículos de cocina para la mamá. Entonces él estaba todo contento porque lo había comprado, pero obviamente cuando nos bajamos de los buses a él le tocó dejar eso ahí, entonces iba todo triste. ¿Cómo no va a poder llevarle esto a mi mamá? Bueno, entonces íbamos riéndonos. Me acuerdo que entonces iban los Infaltables, algunos de Prado Verde, de La Floresta, de Robledo, de La Mafia, bueno, y seguramente muchos otros, especialmente ellos que son muy viajeros. Ya teníamos mucha hambre, se nos habían acabado las provisiones, y me acuerdo que alguno de los muchachos descubre que había como una casita campesina. Entonces nos acercamos a pedirle agua a la señora, pero alguno de los muchachos le dijo: señora, ¿no tiene algo por ahí de comer que nos regale? Y la señora, seguramente un ángel de la guarda, nos dice: claro que sí, vengan que les voy a dar algo de comer. Yo no me acuerdo cuántos éramos, pero la señora en tiempo récord, o no sé si ya tenía ahí su olla, nos hizo la sopa de arroz más deliciosa que yo he probado en toda mi vida. Una sopa, pero era un manjar exquisito. Yo recuerdo
que años después, como un año después, sacamos en uno de los CDs de la barra, no recuerdo si del segundo o el tercero, y en la bandeja donde se pone el CD, yo escribí como unos agradecimientos o una dedicatoria, y me acuerdo que ahí puse y le agradecí a la señora que apareció en plena carretera y nos calmó el hambre con una sopa de arroz que no olvidaremos. Voy a intentar encontrar eso para ponérselos acá. Entonces me acuerdo que esa señora nos dio sopa de arroz como a 50 o a 60. Realmente en ese viaje éramos unas 80 o 100 personas. Yo me acuerdo que ahí yo estaba con 40, 50, es decir, creo que con la gente de mi bus, y esa sopa nos cayó como, mejor dicho, fue la salvación absoluta. Quién sabe qué será de la vida de esta señora campesina. Ojalá que el destino y la vida la haya protegido y siga viviendo con su familia o en sus labores en el campo, pero nunca la olvidaremos. Entonces recuerdo que ya un poco más, con mayor energía, seguimos caminando. Ya nos habíamos separado mucho. Como les contaba, algunos se habían quedado en algunos charcos, otros se habían quedado por ahí sentados. Y nosotros seguíamos en ascenso. Recuerdo que hay un lugar donde algunos de los muchachos que se adelantaron, si mal no estoy, fueron los muchachos de Prado Verde, nos dejaron una especie de pista y de auxilio para el recorrido que nos tocaba. Entonces ellos dejaron con piedra y también con piedra escribiendo sobre el piso, sobre la carretera, escribieron atajo para los del sur y pusieron una flecha. Es decir, ellos nos estaban indicando que no siguiéramos el recorrido en ascenso, sino que ese precipicio que había, que lo tomáramos porque era un atajo mucho más fácil para interrumpir camino y ganar carretera y ahorrarnos pues ese otro resto de periplo. Aún me pregunto cómo hicieron para saber que por ahí iba a ser más fácil cuando eso era un rastrojero y era casi que una montaña en bajada y en subida, incluso atravesando un pequeño río. El caso es que hicimos caso, algunos subimos por ahí. Cuando llegamos a esa parte, recuerdo que incluso algunos de ellos habían armado un carro de rodillos y nos lo habían dejado ahí como para que nosotros también entonces tomáramos el carro de rodillos por turnos, entonces nos íbamos turnando para bajar. Realmente ya se estaba haciendo muy tarde, yo creo que ya podían ir siendo las 3, 4 de la tarde, estábamos absolutamente insolados, un poco menos hambrientos por la dichosa sopa de arroz que nos dio esta señora. Y recuerdo que hay un momento en el que empezamos a sentir ruido, como la presencia de algo que se acercaba. Resulta que lo que sentíamos que se acercaba, porque era un ruido como de carros, pero también como de gente caminando o trotando, fue nada más y nada menos que un batallón del ejército que venía en formación como de guerra, por así decirlo. Es decir, no venían tranquilos y relajados caminando, sino que venían con sus fusiles como en actitud de batalla, por así decirlo. Entonces me acuerdo que yo iba como de primero en ese segmento de gente, y recuerdo que cuando los soldados venían, el primero que llega donde nosotros, yo trato de ponerle conversación y como de acercarme para decirle lo que nos había pasado. Entonces voy yo muy inocente a decirle: buenas tardes, señor agente. Entonces me acuerdo que el soldado me responde las siguientes palabras que me acuerdo muy bien: agente no, soldado. Y todas esas mochilas, pónganselas para adelante, porque si no los podemos confundir con guerrilleros. Eso me dijo el primer soldado que me encontré y que me regañó porque confundí cómo se le tiene que decir a un soldado. Pues yo muy inocente le dije señor agente y me corrigió. Al parecer les molesta que uno les diga el término equivocado, entonces me corrigió, me dijo soldado. El caso es que me dijo eso, nosotros seguimos avanzando y ellos bajaron. Recuerdo que incluso nosotros ya habíamos empezado a ver algunos camiones abandonados, fruto pues del paro guerrillero en donde hacían bajar algunos camiones y los quemaban, de algunos buses, y detrás de los soldados venía una especie de
tanques de guerra, pero no como los que uno ve en las películas, sino unos tanques de guerra tercermundistas, pues, o colombianos, que no se me olvida que eran del grupo de caballería mecanizado Juan del Corral, que hacen parte, tienen jurisdicción en el municipio de Río Negro, casi a 2 o a 3 horas de ahí. Entonces, bueno, nosotros seguimos avanzando, un poco ya más preocupados y asustados, ya estábamos casi que todos juntos. Los soldados siguieron avanzando, incluso recuerdo que mucho más abajo ya se sintió como el ruido y la bulla, pues, del tiroteo y de la plomacera de algún enfrentamiento que seguramente hubo entre ellos más abajo. Nosotros ya seguíamos caminando ya con mucha más preocupación, ya casi que estaba llegando el atardecer. Pero no se me olvida que cuando ya estábamos todos reunidos y cuando estaba a punto de atardecer, es decir, ya sobre las 5:30 o 6, llegaron unos buses que nos mandaron. Esta es la hora que no entendemos si eran unos buses vacíos cuya gente, cuyos pasajeros habían desalojado, pues, la carretera, o habían buscado otra manera de regresar, o si alguno de los soldados nos mandó los buses, o de qué manera aparecieron 2 buses que nos rescataron. No sé si era ya más o menos a la altura de San Francisco, San Lorenzo o incluso Cocorná, que es lo más o menos cercano a San Luis. Nosotros ya habíamos caminado por muchas horas, después de haber tragado mucho sol, mucha hambre, mucho cansancio, de haber estado un poco asustados, pero después un poco tranquilos y relajados, envalentonados en nuestra juventud, en nuestra pasión, en que Nacional había ganado la noche anterior, y para muchos de nosotros eso era, pues, prácticamente la vida, que Nacional nos diera una alegría. Y estoy seguro que cuando nos montamos a los buses, un poco ya más tranquilos y sintiéndonos a salvo, estoy seguro que todos nos pusimos a pensar en cómo, como colombianos, nos salvamos de una situación fruto del conflicto armado de nuestro país, lamentable y triste, pero a la misma vez cómo la alegría por haber visto a nuestro equipo amado nos envalentonó de pasión para haber decidido tomar esa ruta, pero a la misma vez como el orgullo de vivir una experiencia entre amigos, hermanos de barra, de barrio, de estadio, de cancha, de tribuna, y la alegría que eso nos produjo y que nos motivó como a estar viviendo una experiencia que nos pudo preocupar y asustar, pero que al fin de cuentas nos daba como la satisfacción reflexiva y silenciosa en ese momento de sentirnos a salvo y de sentirnos a paz, pero no solamente a paz porque no nos pasó nada, sino como en paz con nosotros mismos, por haber vivido una historia de jóvenes que se han entregado por una tribuna, por una barra, como ciudadanos que quieren lo mejor para un país, y que en ese momento pudimos haber sido víctimas de no obtener eso de nuestro país, pero sentirnos contentos de haberlo vivido a punta de alegría, de licor, de hambre, de esfuerzo, de cansancio, de tristeza, de optimismo, de miedo, y que en ese momento en los buses, de manera silenciosa, nos sentíamos como a gustos y tranquilos y realizados de vivir una experiencia barrista de las muchísimas otras que hemos vivido, muchísimo más peligrosas y graves, y que muchos otros compañeros de la barra incluso han vivido más de lo que yo lo he podido hacer, que también he tenido mis propias vivencias. Seguramente en todo eso pensábamos mientras íbamos en los buses. Finalmente llegamos a Caribe, donde pudimos descansar, donde pudimos como tocar tierra firme, darnos cuenta que a los choferes ya se habían comunicado y nos habían dicho que los habían tratado bien, que solamente había sido una retención como por el escarmiento de que se metieran por una ruta prohibida. Ya le habíamos avisado a nuestros familiares que estaban preocupados que habíamos llegado. Algunos de los muchachos también vivieron la tensión que tuvieron que irse con los trapos en el metro para llegar a su casa porque no podían llegar hasta Caribe, se bajaron antes, o los del otro bus. Bueno, y a esas alturas yo me ponía a pensar como en lo lamentable que era en ese entonces, en plena época de conflicto armado urbano y rural, vivir en un país que ojalá próximamente encuentre tranquilidad por un acuerdo que se pueda hacer entre las partes de quienes
protagonizan el conflicto armado colombiano, y que nuestra sociedad, que es una sociedad a pesar de todo fuerte, valiente, pueda obtener su premio como colombianos de vivir tranquilos y en paz. Quiero terminar esta narración entonando el cántico que después de ese silencio reflexivo que les conté cuando nos montamos al bus y cuando reaccionamos de alegría por estar ya a paz y salvo, entonamos todos, y que creo que simboliza un poco nuestra inmortalidad como barristas y como hinchas, que a pesar de que nos pueda pasar de los momentos buenos o malos, finalmente ya hemos entregado nuestra existencia a la tribuna, hemos marcado una historia como barristas, como hinchas, que nos ha dado una especie de eternidad, de la que todavía hoy gozamos tantos años después en la tribuna y aportándole a nuestro equipo, aportándole a la ciudad y aportándonos a nosotros mismos como seres humanos. El cántico fue: y ya lo ve, sobrevivimos otra vez. Espero que les haya gustado. Un abrazo, gracias, suerte, chao.